comencem. Veig que la majoria d'urbanística i això no tinc ubicat, però bueno, cap problema. Llavors aquesta activitat, per fer el context oficial, com sabeu, està organitzada en el marc de la Setmana de l'Arquitectura i la Construcció que organitzem a la Universitat de Girona des de l'àrea d'urbanística del Departament d'Arquitectura. Llavors, com altres setmanes, com altres activitats que es fan al llarg d'aquesta setmana, en què el COAC també hi col·labora, també volia agrair al COAC la disponibilitat i que ens acollin avui aquí per fer aquesta activitat. Llavors això, com que és una activitat que organitzem en el marc de l'assignatura, tot i que és obert a tothom, doncs hi haurà, aquest any estem treballant, com sabeu, sobre el tema del màster des de la perspectiva de l'adaptació al canvi climàtic, des de les estratègies de projecte urbà i paisatgístic, d'aquests paisatges en transició, per adaptar-nos al context d'emergència climàtica. Llavors, per això avui hem convidat a la Míriam García, que és doctora arquitecta, paisatgista i urbanista, fundadora i directora de l'estudi Land Lab, que és una oficina amb seu a Barcelona que fan projectes de paisatge i urbans. La Míriam compagina la pràctica professional amb la investigació i la docència a banda i banda de l'Atlàntic, també és professora a la UPC, i és membre de l'Assemblea de Ciutats Climàticament Neutrals i Intel·ligents de la Comissió Europea i del Comitè Científic d'Europan Clima. La seva investigació i pràctica professional estan vinculades al paisatge i l'ecologia com a motors de canvi de plans i projectes a múltiples escales. Llavors, en aquesta primera part de la conferència ella ens parlarà de diferents propostes multiescalars i de disseny regeneratiu i adaptatiu per adaptar les nostres ciutats i els territoris davant del canvi climàtic. I llavors, la segona part, com sabeu, farem aquesta part com més de taller, que l'objectiu era una mica fer una activitat en què també participeu vosaltres, que no sigui només això que ve un conferenciant i explica, sinó que d'alguna manera, a partir dels vostres treballs, puguem també parlar de possibles estratègies i de maneres d'intervenir en el territori. Llavors farem això ara fins a les 11 o així, aquesta part de conferència. Estaria bé que quan acabi que puguem tenir preguntes, aprofiteu, que és una gran especialista, llavors com que entrarem en la part d'estratègies, si teniu dubtes concrets de coses que explica, intentar estirar de coses que llavors pugueu aplicar als treballs, i llavors a la segona part serà això, que aquestes presentacions curtes he calculat més o menys que hi haurà uns 5 grups o 5 persones que presentareu, crec que d'algun grup només hi ha una persona. Llavors, això, que intentem ajustar una mica els temps per no allargar-nos molt, però que tampoc serem els 10 grups de classe, anirem bé i anirem tranquils, d'acord? Doncs, gràcies, Míriam, i endavant. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ya me veis, no voy a poder hablar en catalán, lo siento, lo entiendo, pero no, todavía no me arranco. Tampoco hace falta que os guardéis las preguntas para el final, podéis interrumpirme porque esto es para vosotros y para vosotras, o sea que cuando queráis me preguntáis. La idea era tener así como una visión transescalar de cuáles son los retos de las ciudades frente al cambio climático y dónde pueden estar algunas soluciones, y lo haré a través de algunos de los proyectos que estamos desarrollando ahora en el despacho. Bueno, no sé si lo sabéis, pero para contextualizar esta cuestión del cambio climático, hoy somos más de 8.000 millones de personas en el planeta, que es una barbaridad, y en la atmósfera hay más de 428 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad con la que se miden el conjunto de gases de efecto invernadero. Me imagino que todos estáis familiarizados con la idea de cambio climático, pero bueno, así como para hacerlo muy sencillo, tenéis que imaginar la atmósfera como una enorme bañera en la que llevamos vertiendo gases de efecto invernadero más o menos desde la revolución industrial, La bañera está a rebosar. Los científicos dicen que el límite para que cambien nuestras condiciones en el planeta están en 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. Y para que os hagáis una idea, la cantidad de dióxido de carbono equivalente que ahora mismo hay en esa bañera de la atmósfera es la misma que había en el Pleistoceno.
la temperatura del planeta era como unos 2,5 grados más alta, había camellos en Canadá y el nivel del mar era 20 metros más alto. Si eso no pasa con las mismas condiciones, es por la criosfera, por las masas de hielo, ¿no?, que están atemperando el planeta. Pero el deshielo que los científicos están intentando controlar es una cuestión difícil de medir y puede llevar al planeta a lo que denominan los científicos un tipping point, un punto de no retorno. Esa bañera tiene un agujero, un desagüe muy pequeñito, súper pequeñito, que son los bosques y los océanos, que es donde a través de los procesos de fotosíntesis se puede descomponer ese dióxido de carbono. Para contextualizar aún más este contexto de crisis climática, os quería enseñar este diagrama. Yo sé que es horroroso, pero sabéis que los científicos no hacen diagramas bonitos tampoco, ¿no? Es un diagrama que el Stockholm Resilience Center, que es el centro de resiliencia más importante del mundo, consiguió sintetizar en el año 2015 por un conjunto de científicos dirigidos por Johan Roström. Y lo que estáis viendo aquí son las 9 condiciones que nos han permitido a los humanos habitar el planeta desde el Holoceno, que son solo desde hace 11.700 años, ¿vale? Y como veis, hay algunos límites, ¿no?, lo llaman los límites planetarios, algunos límites que ya hemos traspasado. Uno es el ciclo del fósforo y el nitrógeno, que tienen que ver con lo que comemos y con lo que bebemos, es decir, con la calidad del suelo y con la calidad del agua, y que está en el origen de todos los movimientos ecologistas. El otro tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad tiene que ver con la pandemia de la COVID-19 que hemos pasado, ¿no?, que está producida por una zoonosis, que a su vez está producido por lo que se denomina un salto de hospedador. Haciéndolo sencillo, lo que ha pasado es que hemos esquilmado, hemos destrozado un montón de hábitats en los que habitaban especies que servían para que determinados virus no llegaran a nosotros. Y al eliminar esos paisajes, al eliminar esos hábitats, esos virus pasan directamente a nosotros. Por eso, la pérdida de biodiversidad ahora mismo es una de las cuestiones más críticas en el planeta, y vosotros y vosotras, que sois muy jóvenes, vais a pasar más de una pandemia en vuestra vida, seguro. Y el siguiente límite que estamos a punto de traspasar es el cambio climático, ¿no?, porque esa bañera está a punto de rebosar. Así que ya no vivimos en el Holoceno, no vivimos en el mismo planeta que habitaban los romanos o los griegos, o que habitaban los arquitectos y arquitectas de la era preindustrial, sino que vosotros sois diseñadores y diseñadoras del Antropoceno, de una era que está marcada, atravesada por la crisis. Y da igual el proyecto que hagáis, de arquitectura, de paisaje o de urbanismo, porque lleváis una mochila desde que nacisteis que está cargada de tener que resolucionar estas crisis, que son una crisis de emergencia climática, de pérdida de biodiversidad, que al final acaba redundando en una crisis de la salud, de humanos y no humanos. Por eso, ante este contexto de crisis, las políticas que hay básicamente se pueden dividir en políticas de mitigación y políticas de adaptación. Las políticas de mitigación son las que tienen que ver con intentar reducir la cantidad de dióxido equivalente que se mete en esa bañera de la atmósfera, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con generar menos gases de efecto invernadero supone mitigar, disminuir esa cantidad de dióxido de carbono equivalente. Y son políticas que están vinculadas, supongo, a muchas de las palabras que utilizáis en los proyectos, ¿no? A estas cuestiones de la economía circular, es decir, de intentar recuperar, cerrar los ciclos metabólicos del agua, de la energía y de los residuos para consumir menos recursos, ¿no? O que tienen que ver, bueno, y no sé si conocéis a esta mujer, os invito a conocerla, es una economista feminista, su nombre es Kate Raworth, y ella es la madre de lo que se llama la economía de la rosquilla. La economía de la rosquilla lo que intenta es, en ese diagrama que veis allí, ¿no?, lo que intenta es explicar que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras políticas deberían estar
moverse dentro de unos límites justos para la humanidad, que son los límites que, por una parte, no incrementan, ¿no?, esas crisis, esos límites planetarios de los que antes os he hablado. Esos están en la parte exterior de la rosquilla, lo veis, el cambio climático, la reducción del ozono, la extracción de agua dulce, la pérdida de biodiversidad, pero en el interior están otros límites, ¿no?, los límites sociales, los límites que tienen que ver con el derecho a una vivienda, con una vida justa, con la educación, con la libertad, ¿no? Entonces nuestras políticas tienen que moverse estableciendo un equilibrio entre esos dos límites, el social y el ambiental. Y ella ha escrito, bueno, un libro que está traducido a muchos idiomas, que es bastante fácil de leer, que os invito a leer, que se llama La economía del donut, la economía de la rosquilla. Hace unos meses, hace más o menos ya 7 u 8 meses, ganamos un concurso internacional de ideas que se llama, un concurso internacional de ideas que era para hacer el modelo de ciudad de la ciudad de Santander al año 2055. La ciudad de Santander es mi ciudad y es una ciudad que está al norte de España, no sé si la conocéis, ¿vale?, en la cornisa cantábrica. Lo ganamos con paisaje transversal, con otro equipo de compañeros y compañeras, y el proyecto lo presentamos hace poco, se llama Santander Hábitat Futuro. Precisamente la idea de Santander Hábitat Futuro es que ese modelo de ciudad de Santander a 2055, Santander es una ciudad media, una ciudad de unos 174.000 habitantes, una ciudad próxima. No sé si es una ciudad en la que la vida es más o menos como la vida que puede haber en Girona, ¿no? Una ciudad en la que te conoces, te conocen cuando vas por la calle, la has recorrido más o menos toda alguna vez, eres capaz de comprender de dónde viene el agua, ¿no? Sabes dónde se producen alimentos, ¿no? Las zonas industriales y las zonas residenciales tienen bordes que se entremezclan, ¿no? Y es muy difícil encontrar la posibilidad de pensar una ciudad como esta, una ciudad intermedia, que por otra parte son más del 20% de las ciudades del planeta hoy en día, ¿no?, a 2055, y pensarla de una manera integral, porque parece que casi todos los ejemplos de buenas prácticas que nos vienen, ¿no?, nos vienen de Barcelona, de Madrid, de ciudades grandes, que parece que desde una pequeña capital de provincia uno no se puede comparar o ni siquiera puede aspirar a esas políticas. Entonces empezamos este trabajo con la idea de intentar poner en práctica esta idea de la economía de la rosquilla, ¿no?, esta visión circular del planeta en este contexto de crisis, bajo un modelo que es el modelo del urbanismo regenerativo. No es una cosa que nos hayamos inventado, es una cosa que lleva 20, 40 años más o menos en el mundo científico, ¿no?, pero que tiene que ver básicamente con restablecer estos ciclos metabólicos, ¿no?, en alcanzar esa prosperidad social, pero devolviéndole al contexto biogeofísico en el que habitamos los recursos que de él extraemos. Ya sé, este es el índice del trabajo, es un poco locura, ya lo sé, pero es simplemente para que entendáis que este modelo de ciudad parte de 4 estrategias, ¿no? Santander Vital e Inclusiva, Santander Vertebrada y Conectada, Activa y Próspera y Sostenible y Resiliente, y luego esas 4 estrategias, como veréis, se despliegan a escala de águila y escala de ratón, que es lo que hacemos los arquitectos, ¿no?, a escala de modelo de ciudad, de grandes proyectos y paisajes de ciudad, y a escala de cada uno de los barrios, ¿no? En esta idea también que os quiero transmitir de que no hay tiempo que perder y que la utopía tiene que ser una utopía pragmática, es decir, cada uno de los pasos, cada uno de los proyectos que hagamos, por pequeños que sean, en cualquier lugar recóndito de un barrio, tiene que colaborar a esa estrategia global. Estamos acostumbrados a una planificación en cascada, una planificación en la que aparecen las grandes ideas y luego poco a poco con los años van apareciendo los proyectos y las grandes ideas se van perdiendo, ¿no? O que haya grandes ideas, pero como hay necesidades urgentes,
aparece el pragmatismo y desaparece la utopía, ¿no? Entonces, este proyecto intenta explicar desde el principio o articular desde el principio una metodología en la que lo grande y lo pequeño, la visión a largo plazo y lo urgente estén articulados a través de estas cuatro estrategias. Os las voy a contar así como un poco rápidamente, pero toda la documentación, incluso los archivos digitales, están accesibles, abiertos y descargables en la página web de santanderhabitatfuturo.com. Santander Vital e Inclusiva tiene que ver con algo que yo creo que está ya, ¿no?, al menos en el Twitter o en el, o en el Instagram de todos vosotros, que es esta idea de la ciudad de proximidad, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no?, de Carlos Moreno. La idea es analizar la ciudad de Santander para intentar definir un conjunto de propuestas estructurantes de ciudad que establecieran áreas de proximidad, y a partir de la articulación de esas áreas de proximidad definir las operaciones o las actuaciones de regeneración urbana necesarias para completar los equipamientos, los usos que esas áreas puedan necesitar. Para eso, lo que hicimos fue analizar la ciudad de Santander a través de un conjunto de indicadores, de los indicadores que teníamos disponibles, pero que básicamente tienen que ver con la cultura y la participación, con la vivienda, con los derechos sociales, con la promoción económica, con el espacio público y con la ecología. Así que toda Santander la mapeamos, ¿no?, a partir, digamos, de indicadores que nos permitían arrojar datos homogéneos de todos los barrios a la vez. Quizás lo más singular de este trabajo es que es como una especie de caso teórico práctico de toda una ciudad, ¿no?, que yo por lo menos no lo he visto en España ni en Europa así, de una ciudad intermedia, ¿no? Santander, bueno, y luego veréis, ¿no?, esto nos permitió definir un conjunto de barrios, en concreto 32 barrios, en una ciudad en la que nunca se sabía cuáles eran sus barrios. O sea, lo que había era 4 distritos censales, 4 distritos para votar, y los equipamientos se hacían desde la escala de la ciudad, pero no desde esas 32 pequeñas unidades de proximidad, ¿no? Santander vertebrada y conectada es un análisis básicamente de la movilidad de la ciudad para planificar una red de movilidad que tienda hacia una descarbonización progresiva a 2055. Esto lo pudimos hacer porque en la Universidad de Cantabria hay un departamento que se llama SUMMASLab que tiene monitorizado todo el tráfico de la comunidad autónoma de la región de Cantabria y también de la ciudad de Santander. Si no, en estos 6 meses no hubiéramos podido hacerlo. Pero nos permitió definir una nueva jerarquía viaria, un conjunto de nodos intermodales, una nueva propuesta de espacio público, ¿no?, de tal manera que el plan de movilidad se articulara también, ¿no?, con esa estructura de ejes cívicos que habíamos visto y no atravesaran grandes redes de movilidad algunos de esos espacios cívicos que constituyen esas unidades de proximidad. Normalmente, lo sabéis, el plan de urbanismo lo hace un equipo, ¿no?, el plan de ciudad y el plan de movilidad lo hace otro equipo, y nadie nunca se preocupa de juntarlos los dos a ver cómo encajan, ¿no? Santander Activa y Próspera, lo que estoy haciendo un resumen del resumen, pero bueno, Santander Activa y Próspera lo que intentaba era ver cuáles eran los principales actores económicos de la ciudad de Santander y cómo esos actores económicos podían ser complementados, completados con otras industrias innovadoras que proporcionaran circularidad a esos equipamientos. Pues el Hospital Marqués de Valdecilla, que es un foco tecnológico y también de puestos de trabajo muy importante de la ciudad de Santander, o el puerto, ¿no? Santander es una ciudad con puerto, no es que sea la bomba de puerto, pero bueno, es una ciudad con puerto que puede tener a su alrededor un conjunto también de industrias creativas. Es la sede administrativa también de la Comunidad
de la comunidad autónoma. Tiene la Universidad de Cantabria y en concreto tiene el Parque Científico-Tecnológico, y dentro de ese Parque Científico-Tecnológico, por ejemplo, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que es uno de los institutos hidráulicos más importantes del mundo. Es decir, cómo se podrían generar nuevos espacios de actividad que incorporarán esa circularidad. O tiene Merca Santander, que es desde donde se distribuyen los alimentos al conjunto de la región, y que tiene unas cámaras frigoríficas súper potentes que la energía sobrante de todo ese proceso de refrigeración no se reutiliza para ningún otro uso, ¿no? Y podría estar acompañado de otras pequeñas industrias agroalimentarias o de invernaderos que aprovecharan ese calor residual de todo este circuito, ¿no? Entonces, por una parte están esta red, digamos, de conocimiento y transición energética, y por otra parte está una red de servicios ecosistémicos y de industrias creativas, porque en Santander están pues todos los centros culturales, todos los museos, digamos, todo el atractivo cultural de la región. Esto puede parecer así como un poco abstracto, pero si no se establecen, digamos, esas conexiones de proximidad y no se plasman en el planeamiento urbanístico, pues muchos de estos centros o de estas industrias pueden sentir, digamos, la compresión o la presión de tejidos residenciales que no les permiten articular estas redes de circularidad, o que no permiten, por ejemplo, definir un circuito de agua regenerada compartida, que sí podrían tener actividades industriales o actividades económicas o actividades vinculadas a la innovación, pero que es difícil articular con tejidos residenciales, ¿no? Y Santander Sostenible y Resiliente tiene que ver con el análisis, digamos, del mosaico territorial, del tablero de juego, del soporte de la vida. Para que os hagáis una idea, la ciudad de Santander es una ciudad en la que el agua que bebemos en la ciudad de Santander no viene de la ciudad de Santander. Eso suele pasar en casi todas las ciudades. Viene de la montaña, viene de la molina, y todo el agua, hasta el agua de riego, el agua de baldeo, es agua de boca, o sea, es agua tratada, que es como, no sé, es una atrocidad. Quiere decir, no hay un solo circuito de agua regenerada en la ciudad, ¿no? Bueno, no os voy a soltar un rollo, pero en Cantabria se han inventado una movida que se llama la autovía del agua, que lo que tenéis que imaginaros Cantabria como un peine, una estructura en peine en la que bajan todos los ríos desde la montaña, que llega a una rasa litoral, al mar, ¿vale? Entonces, por la rasa litoral se ha establecido, digamos, una autovía que lo que hace es ir recogiendo agua de cada una de las cuencas excedentarias e irla moviendo cuando se necesita. Claro, el gasto energético de eso es como, o sea, se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? O sea, dices, esto es una locura, pero siempre hay agua. Pero no es verdad, porque ahora, digamos, ¿no?, con las nuevas políticas europeas y con el contexto de cambio climático, todos esos ríos que abastecían esa autovía van a tener que mantener unos caudales ecológicos a lo largo de todo el año, y no va a ser tan fácil disponer de agua para mover, y ese es el sistema que se ha montado, y sobre ese sistema, que es tremendamente vulnerable a los efectos del cambio climático, pivota el medio billón de habitantes, ¿no?, que tiene la Comunidad Autónoma de Cantabria, y los 174.000 habitantes que tiene la ciudad de Santander. De hecho, Santander aprobó un plan general hace 4 años y el Tribunal Superior de Justicia lo tumbó precisamente por no justificar la suficiencia del recurso agua. Por lo tanto, hicimos un análisis metabólico con Sotedato Orgánica y Aiguasol, que son dos empresas, dos colectivos especialistas, digamos, en el análisis de este tipo de cuestiones en relación a la energía, el agua y los residuos, para intentar generar propuestas que mejoraran el metabolismo urbano de la ciudad. Y además hicimos un análisis de todos los hábitats de la ciudad de Santander para intentar definir una infraestructura verde, no hoy, sino una infraestructura verde a 2055. ¿No? Vale, más o menos con todas estas estrategias, que son capítulos de este modelo,
y que podría ser, ¿no?, el contenido de una Agenda 2030 o algo así, estas cosas de indicadores abstractos que luego no sabemos cómo aterrizarlas. Si os acordáis de la mariposa esa del índice raro del principio, intentamos llevarlo a unos proyectos de ciudad y a ver cómo se aterrizaban en los barrios, ¿no? La ciudad no se construye de una vez, la ciudad se construye a cachitos y muchas veces esos cachitos no están articulados, las visiones no están articuladas y eso hace que se pierdan muchas de las ideas importantes. Entonces, definimos 6 proyectos transversales para ese modelo de ciudad regenerativa. Ya me hubiera gustado hacerlo de la ciudad de Girona, ¿no?, para que pudierais comprobar sin trampa ni cartón si estamos muy locos o si es una cosa que está bien, pero todavía no lo he hecho en Girona, está en Santander. Bueno, arriba a la derecha veis en qué parte de la ciudad de Santander nos estamos moviendo, ¿vale? Esta es una zona que es la campiña, es la zona norte. Santander es una península y esa condición de península, de ecotono entre hábitats muy diferentes, la convierten en una ciudad súper rica, fascinantemente rica desde el punto de vista de los hábitats, porque tiene una bahía orientada al sur, un mar Cantábrico, una península, una vaguada, tiene todos, como un arquetipo de ciudad, ¿no? Esta rasa litoral, esta parte de la ciudad que da al mar Cantábrico, es una rasa, una parte plana, ¿no?, con pequeños acantilados, no es la costa de Girona, no os volváis locos, ¿vale?, con pequeños acantilados, en la que hay una estructura más o menos de pequeños núcleos rurales que antiguamente utilizaban las agras, los entornos entre ellos, como zonas de cultivo. Y que ahora mismo ya veis cómo viene la ciudad en blanco, ¿no?, presionando desde la derecha. Está planificada a tope para arrasar con esto y construir viviendas, ¿no? Y nosotros pensamos o proponemos, bueno, después de todo un análisis del crecimiento de la ciudad, de que hay suelo suficiente y de que no es necesario reclasificar más suelo y todas estas cosas, que es un elemento clave para la resiliencia de la ciudad a largo plazo, porque una ciudad debería mantener su centro o lo que más pueda, ¿no?, de un tejido de producción de alimentos de proximidad, ¿no?, porque eso es fertilización del suelo, porque eso es una economía diferente, porque eso mantiene también los ciclos de nutrientes y del agua, ¿no?, y por lo tanto proponemos como seguir recuperando o seguir manteniendo esta estructura rural, ¿no?, de esa campiña litoral. Y aquí lo que veis es, dentro de esas 4 estrategias que antes os había contado, qué tipo de cosas, ¿no?, de las estrategias se aplicarían en este ámbito, ¿no? Pues redes de custodia del territorio o esos circuitos de agua regenerada. Más o menos esta sería como la imagen, ¿no?, que a 2055 podría tener esta campiña, que no es un entorno abandonado a la espera de la especulación residencial, sino que es una vida activa, no sé si se llamaría urbana, próxima a la ciudad, pero autosuficiente. Vamos desde el norte hacia el sur y ahora estaríamos atravesando la vaguada de las Llamas, es el punto más bajo de la ciudad, es como el aparato digestivo de la ciudad, es el punto en el que la ciudad, uno de los puntos en los que la ciudad puede devolver agua al freático. Es un ámbito que no se debería impermeabilizar y lo que proponemos, ¿no?, bueno, es un corredor ecológico que viene desde la región y que llega hasta el mar. Lo que proponemos es ampliar esa vaguada, que ahora mismo es una isla, ¿no?, ampliarlo a las 2 calles, la Avenida de los Castros y la S20, para localizar en los bordes los equipamientos que esos barrios no tienen y generar una vaguada como una especie de parque también perirural, ¿no?, que llega hasta el centro de la ciudad con equipamientos y con una actividad productiva no tan intensiva como la de la campiña.
Ahora estamos dando la vuelta, ¿no?, a la península de la Magdalena y tenemos todo un litoral que es un litoral cultural, es donde están todos los museos, todos los equipamientos, da a la bahía, y hay una zona, ¿no?, que, bueno, como todas las ciudades que tienen un puerto, siempre hay esta lucha entre el puerto y la ciudad. ¿Cuánto puede ganarle la ciudad al puerto, ¿no?, y cómo se relaciona el puerto con la ciudad? El puerto de Santander ahora básicamente es un puerto seco, un puerto de distribución que tiene que aspirar a ser un puerto de distribución logística, junto con un parque seco que se ha localizado como hacia el interior, para moverlo al interior de España, ¿no?, de la meseta. Y la idea es que todos estos barrios, que ya veis que son súper densos, ¿no?, lo que está en blanco en la diapositiva, y que son los que menos espacio verde por habitante tienen de la ciudad de Santander, puedan disponer en este litoral de unos espacios públicos de calidad. La ciudad de Santander, como muchas ciudades de España, al ser una ciudad costera, va a sufrir intensamente los efectos del cambio climático. Para que os hagáis una idea, con un incremento del nivel del mar para el año 2100 de unos 64-65 centímetros y un diámetro de arena de unos 26 milímetros, la erosión de las playas será de unos 40 metros. Es decir, que muchas de las playas de la ciudad de Santander desaparecerán. Todas las playas de la ciudad de Barcelona van a desaparecer si no encontramos arena para alimentarlas, ¿no? Hoy ya tienen 26 metros, o sea, ha perdido, digamos, su perfil de equilibrio, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos espacios públicos puedan ser, no sé si se distingue bien en la diapositiva, pero puedan ser playas artificiales, equipamientos deportivos, es decir, que refugios climáticos. Es una reinvención también de la tipología de espacio público, para que no sea como es ahora una zona de aparcamiento con una calle con bici y árboles, ¿no?, sino que sean realmente equipamientos climáticos y espacios públicos adaptados a este nuevo contexto. Esta sería un poco la imagen que podría tener, ¿no?, o como nos lo imaginamos al 2055. El otro eje es un eje que atraviesa. Este es el edificio de Rencho Piano de la Fundación Santander en la bahía, ¿no? Y el otro eje es un eje que atraviesa toda la ciudad y que lo junta con el cordón umbilical. Aquí veis todos, aquí veis la campiña litoral de la que hablábamos antes, un poquito por ahí estaría la vaguada de las llamas. El litoral cultural arrancaba por aquí, metiéndose en la bahía, y este eje, ¿no?, va desde el mar hasta la peña de Peñacabarga, que es como el relieve, la montaña, el hito de la ciudad. Y aquí están las estaciones, y es un corte, un tajo en la ciudad muy importante entre los dos barrios más degradados y más densos de la ciudad. Hay, como en todas las ciudades también, ¿no?, una guerra con que se va a soterrar el tren, un tren que nunca se soterra, viene el AVE, todas estas vainas, ¿no? La idea, lo que proponemos, es que pase lo que pase con el ferrocarril, sirva para coser estas dos vaguadas y que la entrada del ferrocarril se retrase, ¿no?, en vez de este espacio súper central, a un espacio un poquito más central desde el punto de vista de la ciudad global, para que aquí pueda haber un corredor, un parque, un recorrido, ¿no?, que recoja a través de un parque urbano filtrante al acuífero parte del agua de esta ladera sur. La ladera sur de Santander es absolutamente impermeable. Se recoge toda la red de drenaje en un colector que se bombea luego para, a través de un emisario, lanzarlo al Cantábrico. Como un día no podamos pagar la energía, nos ahogamos en nuestras propias aguas, porque encima la red no es separativa, es una red mixta, ¿no? Entonces se trata de esas grandes infraestructuras que configuran la ciudad, que tienen que ver con las redes de saneamiento, irlas partiendo en unidades que tengan que ver con las cuencas de drenaje e ir definiendo espacios públicos que sirvan, ¿no?, para cerrar esos ciclos metabólicos y, en principio, devolver lo más que podamos al acuífero para intentar tirar lo menos que podamos de la molina. Vale, y el último de los ámbitos, ¿no?, es
las marismas de Raos, es el final de la ciudad de Santander, el final de la bahía. Antiguamente era una zona de marismas porque todo el puerto, aquí está el aeropuerto de Santander, toda esta es una zona rellenada, y estos son unos barrios de viviendas que no acaban de tener salida, que no acaban de construirse los bloques, que no es como la zona buena de Santander, porque está detrás de una zona industrial en el borde de la ciudad y realmente no tiene una fachada atractiva ni ningún gran espacio público atractivo. Así que lo que proponemos es recuperar esa ría de Raos, regenerar a través de un parque, ¿no?, que retuerza el litoral con este ecosistema de marismas, ¿no?, y generar como una fachada que le dé la vuelta a la ciudad para penetrar desde ahí grandes elementos de conexión vertical. Un poco la imagen que podría tener, ¿no?, como el final de la ciudad. Vale, estos son esos proyectos de Águila que os decía, ¿no?, esos modelos de ciudad que se irán haciendo a trocitos, pero que hay que tener una visión y hay que saber cuál es el objetivo principal que está detrás de ellos. Y luego, si os acordáis de Santander, la primera de las estrategias que os conté, ¿no?, activa y próspera, estos son los 32 barrios, unidades de proximidad en los que hemos dividido la ciudad. Vale, ya os digo, es la primera vez que hay una distribución en barrios de 15 minutos, en unidades de proximidad de la ciudad de Santander. Para ellos calculamos el conjunto de los indicadores que os habíamos dicho al principio para ver dónde están los desequilibrios y que para que pueda haber en la ciudad unos presupuestos participativos y donde vaya a haber un equipamiento o un centro cultural sea algo que tenga que ver con la realidad vecinal, o sea, con la realidad de la ciudad, no con grandes decisiones, ¿no?, que siempre están localizando los equipamientos en los mismos puntos como brillantes de la ciudad. Y para que hubiera un indicador realmente transparente de que toda la ciudad de Santander, todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Santander deben tener acceso a los mismos servicios en condiciones de igualdad y en las mismas condiciones de calidad. Dibujamos cada uno de los barrios así. Es la primera vez que toda la ciudad de Santander está dibujada en axonométrica, barrio a barrio, para que, pues mi madre, ¿no?, los vecinos y vecinas que no entienden nada de urbanismo, puedan encontrar su casa, puedan encontrar su camino y puedan realmente participar de este proceso, ¿no?, y puedan votar, decidir si el eje cívico que hemos propuesto es mejor o es mejor otra calle, si se puede quitar un aparcamiento y hacer una pista deportiva más, si las viviendas protegidas tienen que ver con rehabilitar un antiguo edificio o no. Es decir, que todas esas grandes ideas aterrizan de manera pragmática en estos pequeños proyectos de barrio, ¿no?, y permiten que el plan poco a poco, que todas las decisiones que se vayan tomando sean decisiones que contribuyen al conjunto de la ciudad, no que el urbanismo sea una cosa y movilidad, equipamientos, espacios verdes, saneamiento sea otra, sino que todo es ciudad, ¿no? Bueno, como os digo, toda esta información la tenéis aquí en esta página web y os la podéis descargar. Ahora estamos en el proceso de elaborar un libro que se presentará como en un mes. Vale, o sea que hemos visto un ejemplo, ¿no?, un ejemplo pues que hemos tenido la suerte, ¿no?, de poder trabajar como toda una ciudad y pensarla a todas las escalas, y ya habéis visto o habéis intuido que en ese ejemplo están mezcladas cosas que tienen que ver con la mitigación, que había dicho antes, ¿no?, economía circular, zonas de bajas emisiones, pero también cuestiones que tenían que ver con la adaptación, ¿no?, esta cosa que hablaba de las playas artificiales en la dársena de Maliaño, esta cuestión de regular el ciclo del agua en esos grandes parques filtrantes, ¿no?, porque esta crisis climática y de biodiversidad y del ciclo del fósforo y el nitrógeno de la que os hablaba, ¿no?, tenemos que atacarla desde todas las escalas y desde todos los ámbitos. Por una parte parando, mitigando, ¿no?, disminuyendo, y por otra parte el planeta se va a seguir calentando. O sea, aunque mañana todos los políticos decidieran que de verdad cumplen el Acuerdo de París,
la cantidad de dióxido de carbono equivalente que hay en esa bañera, vamos a tardar un montón de años en sacarla por ese pequeño desagüe. Y la consecuencia de todo eso es un calentamiento del aire, un calentamiento superficial de las masas de agua. Por lo tanto, las políticas de mitigación solas no valen si no hay políticas de adaptación que poco a poco, ¿no?, van adaptando las ciudades a ese contexto de un clima cambiante. Y eso es lo que es la adaptación. La adaptación es la capacidad que tienen los sistemas humanos, ¿no?, de adaptarse al clima real o al clima, a los efectos del clima real o del clima proyectado. Y esa adaptación puede ser gradual, que es como seguir haciendo de manera un poco acelerada un poco más de lo mismo, ¿no?, o puede ser una metamorfosis, o puede ser transformativa, porque a veces el sistema ya no tiene más capacidad de poco a poco seguir metiéndole lo mismo, ¿no? Pues en Barcelona, a 10 euros metro cuadrado de arena que no sabemos de dónde la vamos a sacar, no sé cuánto tiempo podremos mantener un ancho de playa suficiente, porque igual llega un momento que hay que decidir entre playa o colegios, ¿no? Entonces hay un momento en el que la adaptación gradual ya no da más de sí y hay que pensar en una metamorfosis, ¿no? Hay que cambiar. Por lo tanto, la adaptación tiene límites. Y eso para los arquitectos y las arquitectas está guay, porque eso significa que el diseño, que la imaginación, que la capacidad de transformar nuestros espacios y nuestros sistemas es una necesidad urgente, ¿no?, para el planeta. Pero como estamos en ese contexto que no es solamente de crisis climática, sino de pérdida de la biodiversidad, la mejor herramienta que tenemos es la naturaleza. La naturaleza nos presta unos servicios ecosistémicos. Supongo que habéis oído hablar de ello, pero básicamente hay 4 tipos de servicios ecosistémicos. Los servicios de aprovisionamiento, bueno, los alimentos, ¿no?, las fibras con las que nos vestimos, el agua, los combustibles, los que hemos estado extrayendo desde la revolución industrial como si no tuvieran fin, ¿vale? Los servicios culturales, que son los que aprovechamos los arquitectos y arquitectas, ¿no? Ahora veía la exposición, ¿no?, estos paseos, estos miradores, todos estos elementos que tienen que ver con una relación de biofilia y con una relación fenomenológica con nuestro entorno que nos da paz, que nos alimenta, que nos tranquiliza, que nos arraiga en el medio. Pero hay unos servicios que estudiamos muy poquito, que son súper importantes y que son nuestra herramienta como arquitectos y arquitectas, que son los servicios de regulación. Los servicios de regulación son los servicios que prestan los ecosistemas para atemperar todas estas crisis, todos estos cambios. Por ejemplo, los servicios que nos prestan los bosques maduros para captar CO2, o los servicios que nos presta determinados tipos de especies vegetales para fitodepurar, para limpiar el agua antes de infiltrarlo y devolverlo al acuífero, o los servicios que nos pueden prestar los parques, los jardines de lluvia para laminar, para retener el agua y que no vaya a la red de drenaje. Hay una paleta de hábitats y de tipologías de espacios públicos híbridas de tecnología y naturaleza, es decir, con elementos de bioingeniería que nos permiten comportarnos como la naturaleza para regular todo esto, ¿no? Y el cuarto de los servicios ecosistémicos es lo que se denomina servicios de apoyo, que en el fondo es la propia biodiversidad y que tiene que ver con esa regeneración del ciclo de nutrientes y de la formación de los suelos, que solo es saludable en un contexto, ¿no?, donde se producen también esos servicios de regulación. Vale, de ahí salen como los 2 grandes tipos, ¿no?, de proyectos estrellas de las ciudades y el cambio climático, que son las infraestructuras verdes y los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿no?, como los 2 grandes temas. A los políticos les gusta más la mitigación que la adaptación, entonces los políticos están más centrados en la disminución de las emisiones y todo este tipo de movidas que da dinero para determinados lobbies, pero los arquitectos y arquitectas vamos a trabajar básicamente, ¿no?, o en la planificación, como Santander Habitat Futuro, o en proyectos de transformación del espacio público basados en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Así que por una parte tenemos
las infraestructuras verdes también lo habréis escuchado, ¿no? Es esa red interconectada de distintos elementos verdes, ahora veremos qué es verde, que acaba haciendo que todo el sistema se comporte como una infraestructura, se comporte como una malla y que consigue maximizar ese conjunto de servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. En la estrategia 4, ¿no?, de Santander Hábitat Futuro, sostenible y resiliente, ya os anticipé un poco esto, ¿no? Esta idea de que una infraestructura verde, de donde la queráis hacer, de un barrio, del proyecto que estáis haciendo en urbanismo, no es una pieza aislada, porque por su propia naturaleza una infraestructura verde forma parte de una red interconectada. Por lo tanto, cual sea la cédula que estáis analizando, es importante comprender el contexto bioregional, el mosaico territorial al que pertenece esa pieza, porque esa pieza juega un papel. Podéis maximizarlo, podríais metamorfosearlo, cambiarlo, pero es importante de antemano saber esa pieza, ¿no?, la que estáis trabajando, qué papel juega en el conjunto. Por eso mapeamos no solamente todos los hábitats de la ciudad de Santander, sino los de la bioregión. Aquí veis que la ciudad de Santander ahora es esta cosa tan pequeñita y esta es la bioregión, ¿no?, de la ciudad. En los distintos hábitats, no me voy a extender, pero también, ¿no?, en los distintos elementos culturales y patrimoniales, para acabar definiendo una propuesta de valores ambientales, paisajísticos y espacios de oportunidad de la ciudad, que articulada con las redes de proximidad del plan de barrios nos permitiera dar una infraestructura, poner encima de la mesa una infraestructura verde y azul urbana, en la que ya sí en la leyenda, ¿no?, están como nombres típicos de urbanismo, por así decirlo, pero que tienen el soporte de hábitats caracterizados y que luego a escala de ratón pues son parques y jardines de barrio, o equipamientos verdes, o espacios verdes privados, o parterres y alcorques, o parques y jardines urbanos, o núcleos forestales, pero que no se han pensado desde ellos mismos, sino que se han pensado porque antes se ha entendido esa estructura y se sabe ya cuál es el rol, cuál es el papel que juega cada uno de ellos. Y para cada uno de ellos también hay una propuesta de hábitats climáticos y climáticos posibles, ¿no? Climáticos son los hábitats, digamos, tendenciales, o los ecosistemas tendenciales a los que podrían desarrollarse en la ciudad de Santander porque les corresponde, digamos, a su bioma, ¿no? Y climáticos es que además pueden sobrevivir en las condiciones de clima cambiante de las que hemos analizado. Vale, o sea que tenemos la infraestructura verde, ahora ya entendemos que no es una palabra clave, ¿no?, o no es un rollo cool, sino que forma parte de esa red y no va a haber una propuesta, digamos, que esté bien si antes no entendemos a qué conjunto pertenece. Y por otra parte está esa infraestructura de gestión del agua, ¿no?, lo que se llama la infraestructura azul, que básicamente, no sé si habéis estudiado sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero básicamente tiene que ver con lo que se hace con el agua, ¿vale? Y tiene que ver también con su localización, es decir, si estamos en la cabecera, ¿no?, pues podemos gestionar el agua en origen. A medio camino tendríamos que gestionarlo en el entorno urbano o gestionarlo para limpiarlo antes de devolverlo a la cuenca. Y eso tiene que ver con la distinta clasificación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Cuando dibujéis un sistema urbano de drenaje sostenible, cuando lo proyectéis, tenéis que saber si su función es detener, retener, filtrar, infiltrar o incluso tratar, ¿no?, si tiene contaminantes químicos. Así que el futuro de las ciudades está atravesado por pasar de unos sistemas de drenaje con medidas grises a unos sistemas de drenaje con medidas basadas en la naturaleza. Y diréis, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué esta insistencia? Pues porque la mayoría de las ciudades en las que vivimos tienen redes mixtas, no separativas, de aguas lluvia, ¿no?, y de aguas grises, y todo ese agua junto va a una estación depuradora.
una estación depuradora de filtro biológico. No sé cuántos habéis ido a una depuradora, pero mola, es un sitio al que hay que ir para entender una ciudad, y una planta de tratamiento de agua también, ¿no? Porque somos ciudadanos y eso es que vivimos en un sitio con depuradora y con agua. Entonces, en esa estación depuradora, con filtros biológicos, lo que pasa es que, bueno, se pasan por distintas etapas, ¿no? Por distintos sistemas, pero casi al final lo que hay son un conjunto de bacterias que lo que hacen es que descomponen esas partículas, pero para eso necesitan un hábitat, necesitan una determinada cantidad de material contaminante y una determinada cantidad de agua. ¿Vale? Si no, no funcionan, si no, no comen, si no, no hacen su proceso y no limpian. Vale, cuando llueve mucho, todo el agua a la vez va al alcantarillado y llega a la depuradora. Y las bacterias se están flipando en una masa de agua que no les permite generar esos procesos. Y lo que se hace es que se alivia al medio. Cuando se dice que se alivia al medio es que sale todo sin depurar al medio y contamina. El medio son los ríos, los océanos o los lagos, ¿vale? Que se eutrofizan, es decir, a los que entra muchísima materia orgánica y transforma la vida de esos entornos, ¿vale? Por lo tanto, el rollo de los sistemas urbanos de drenaje sostenible es que no llegue agua a la depuradora, que no llegue. Y para eso hay una paleta enorme de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Este es un trabajo que hicimos también en el despacho para la ciudad de Barcelona, en el que aquí lo que podéis ver es cuáles son los espacios públicos en los que la ciudad de Barcelona ahora mismo se están implantando sistemas urbanos de drenaje sostenible. En el Poblenou, en Gracia, en el Eixample y en la Marina, ¿vale? Pero la pregunta que nos hicieron es, ¿y si toda la ciudad fuera una esponja? ¿Y si no estuviera solo en el espacio público? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, bueno, analizamos todas las tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible que había. Vaya. Bueno, me tenéis que creer porque no tengo aquí la otra diapositiva. Analizamos todas las infraestructuras de sistemas urbanos de drenaje sostenible para cada clasificación de urbanismo, para cada tipología arquitectónica. Le adjudicamos un sistema urbano de drenaje sostenible, pues no es lo mismo un jardín de lluvia que un aljibe, que una cubierta aljibe, etc. Con eso le adjudicamos un coeficiente de escorrentía superficial, o sea, cuánto podía captar en el periodo punta con la T de 10 años, y luego lo multiplicamos por la tasa de renovación, porque la ciudad no se hace nueva, ¿no? Y hay trozos de la ciudad que se rehabilitan de manera diferente, y vimos, bueno, y se lo devolvimos a Becasa, porque nosotros somos un despacho pequeñito que no hacemos cálculos hidráulicos. Se lo devolvimos a la agencia de Barcelona a cargo de la gestión del drenaje de la ciudad. Y ella comprobó que si incorporáramos en las ordenanzas, como tienen ciudades como París, la obligación de retener durante determinadas horas ese agua de lluvia, a todos los tanques de tormenta, todos los depósitos enterrados que están previstos en la segunda fase del PEDISBA, el PEDISBA es el Plan Director de Alcantarillado de la Ciudad de Barcelona, no serían necesarios. O sea que y esto no está hecho por nosotros, está hecho por Becasa. De tal manera que si se cambiaran las ordenanzas de la ciudad, como las están haciendo muchas ciudades, para incorporar en las obras de gran rehabilitación la obligatoriedad de retener agua de lluvia, esas grandes infraestructuras de tanques de tormenta que se están construyendo en las ciudades, que no dejan de ser infraestructuras grises y que se colocan además debajo de espacios públicos, impermeabilizando espacios públicos que cumplían una función, podrían desaparecer. Obviamente no es una cosa que vamos a hacer en un año, hay una transición de 25 o 30 años para hacerlo en función de la tasa de renovación, pero es un camino, ¿no? Ir caminando hacia esas ciudades esponja. Vale, 5 minutos más. Uno de esos proyectos, ¿no?, que habéis oído hablar, pues son las supermanzanas de Barcelona, ¿no? Las supermanzanas de Barcelona lo tienen todo, ¿no? Tienen esta idea que surgió de la Agencia de Ecología Urbana, ¿no?, dirigida por Salvador Rueda
hace muchos años de intentar, bajo la idea del urbanismo ecosistémico, no sé si es alguna palabra análoga a la de urbanismo regenerativo, pero bueno, todos estamos como danzando a la misma chica, ¿no? Todos estamos de evitar el tráfico de tránsito de las manzanas de l'Eixample, ¿no? Y pasar, en vez de atravesar indiscriminadamente la malla del Eixample de Cerdà, pues pasar a llevar el tráfico de tránsito, digamos, a la supermanzana, es decir, al paquete de las 9 manzanas, y dejar un tránsito tranquilo, pacificado en el interior, que permitiera una vida de barrio, ¿no? Esa teoría aplicada a la malla del ensanche no genera una malla isótropa, porque el ensanche no es igual, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en una segunda vuelta de esta idea es caracterizarla con el Plan Verde de Biodiversidad de la ciudad de Barcelona, es decir, para pasar de esa supermanzana a los ejes verdes. Los ejes verdes son la priorización, ¿no? Pero en esa construcción de supermanzanas, de ejes que no solamente prestan, digamos, ese servicio de eliminar el tráfico de tránsito, sino que tienen más potencial para conectar, para interconectar a distintos ecosistemas de la ciudad. Por eso esta visión que habéis escuchado de las calles más verdes, no es solo porque sean más verdes, sino porque tienen un efecto también de conectividad, además de confort térmico, ¿no? El verde es la canopia, pero ese verde soporta en el subsuelo un suelo con sistemas urbanos de drenaje sostenible, un suelo más filtrante, un suelo más poroso, porque todo ese verde tendremos que regarlo, y para regarlo tendremos que pinchar en algún sitio en el acuífero y poder alimentarlo, ¿no? Y para eso sabéis que se hizo un concurso de ideas, ¿no? Para sacar de las 21 calles que va a haber y de las 21 plazas, pues para sacar las 4 primeras calles y las 4 primeras plazas, ¿no? Con esta idea de hacer las calles del siglo XXI, calles con una canopia verde, calles con un suelo más fértil, calles capaces de almacenar el agua, donde haya ese urbanismo de proximidad, y las cruïlles, esa intersección de las calles, serían, digamos, las futuras plazas, ¿no? Nosotros ganamos esta plaza, Enric Granados con Consell de Cent. Es un concurso que hicimos como después de la pandemia, ¿no? Y como todos después de la pandemia estábamos un poco tocados por lo que había pasado, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, se monitorizó que los pájaros en la ciudad de Barcelona cantaban más alto, ¿no? Al haber parado, digamos, el contexto, volvieron a recuperar su canto natural porque se podían relacionar, o aparecieron un 35% más de mariposas en la ciudad. Estos son datos frikis, pero son indicadores del aumento de vida silvestre en la ciudad. Hay cosas que podemos medir y que nos dicen que otras cosas están pasando que no sabemos medir. Y nosotros entonces escogimos esta cruïlla porque engancha los jardines de la universidad con el seminario, ¿no? Que es un edificio un poquito raro en el conjunto del ensanche, porque tiene ya un chaflán que libera una zona verde, y la plaza de Letamendi, ¿no? Que tiene las palmeras washingtonianas. Para nosotros esto ya era como un eje botánico que había que terminar, y pensamos que esa cruïlla podría convertirse no en una plaza sino en un jardín. De hecho, el eslogan con el que ganamos se llamaba Jardinilla, ¿no? Emulando esta idea del ensanche de Cerdà, que tendría los jardines interiores de Illa, que se han ido colmatando y que se han perdido, ¿no? Esta es la planta del proyecto que estamos construyendo ahora. Este es la cruïlla del seminario de la universidad. Tiene esta forma un poco que os puede parecer rara, pero detrás de esto lo que hay es una geometría en la cual los parterres son todo lo más grandes que pueden ser, cumpliendo los radios de bomberos y manteniendo toda la vegetación que ya hay, porque Enric Granados ya está peatonalizada. Entonces esta es una cruïlla muy rara, porque es una cruïlla que no está vacía, sino que es excéntrica y ya está colonizada, ¿no? Lo blanco son los jardines, pero esos jardines realmente son un sistema urbano de drenaje sostenible. Esos jardines realmente son 2 parterres bio, el tráfico ara sí, este es el nuevo grading, el tráfico ara sí, ¿no? Entonces son 2 parterres que lo que van a hacer, el mar está aquí abajo, ¿no? Entonces el
el 50 y pico % del agua se puede retener, digamos, en estos 2 parterres, ¿no? Que además tendrán unas especies que permitirán fitodepurarlo y limpiarlo, ¿no? Irán luego a unas cajas, unos depósitos, ¿no? Entonces, estas constituyen digamos, un brazo de este sud, estos otros y este pequeño jardín de lluvia. Así que, como siempre, lo más importante, ¿no? Es como la articulación, que no ha sido fácil, y en obra, ya os confieso que ha sido mucho más difícil, de todo ese subsuelo para que funcionara como un sistema urbano de drenaje sostenible y consiguiera laminar, retener en el periodo de punta el 80% del agua lluvia que cayera en la ciudad. Pero como es un jardín, ¿no? La idea era que cada uno de esos distintos parterres, que son sistemas urbanos de drenaje sostenible, tuviera una vegetación que maximizara la vida silvestre en la ciudad, y escogimos como 3 tipologías, digamos, diferentes de jardines: herbáceos, arbustivos y arbóreos, que, como veis en la leyenda, atrajera a los máximos polinizadores y pájaros, ¿no? Así que, bueno, ahora están obras, si habéis pasado por Barcelona es un momento infernal, pero estamos en ello, ¿no? Esperamos que, bueno, que podamos disfrutar de algo así en un par de meses. Bueno, ya está. Tenía otro proyecto más, pero yo creo que me voy a extender demasiado y tampoco merece, bueno, como queráis, pero no merece la pena. Es otro ejemplo parecido. Lo que yo os quería contar, ¿no? Es que todas las escalas de la ciudad se pueden trabajar de la misma manera, ¿no? Desde una pequeña plaza como Jardinilla de 2.400 metros cuadrados a toda una ciudad. Si comprendemos que el proyecto es el elemento articulador de cuestiones que, por supuesto, son fenomenológicas, somos arquitectos y arquitectas, pero al mismo tiempo, ahora mismo, en este contexto de crisis, tienen que cumplir una función metabólica sí o sí. No podemos permitirnos la frivolidad de hacer ningún proyecto que no colabore a mejorar de manera pragmática ya las condiciones del contexto en el que habitamos. Y bueno, ya está, no sé si tenéis alguna pregunta. Casi demasiado pronto, ¿no?, para preguntar. Si pones la diapositiva del principio del análisis de los científicos, que decías que un poco... Vale, que has comentado también que, bueno, va sobre todo la pregunta con respecto al tema del CO2 y demás. Que es un gas que... ¿Del CO2, perdona? Del CO2, que es un gas que actualmente está muy visualizado, por así decirlo, o concienciada la gente con él, pero hay un exceso, por ejemplo, de gas nitrógeno, que es en conjunto con, por ejemplo, con fertilizantes, es 300 veces peor que el CO2 si no se tiene de momento no se tiene ninguna prevención de cara a su futuro para tratarlo. Y ya en este esquema se ve que bueno, es una de las problemáticas. Sale como el ciclo del nitrógeno como de las problemáticas, y no se tiene ninguna conciencia sobre ello, ni se habla de ello, y es mucho más perjudicial, y se puede encontrar, por ejemplo, en los campos de al lado de la ciudad de Santander, ya que son campos agrícolas. ¿Hay alguna previsión de cara a futuro con respecto a esto? No, o sea, a ver, como os decía, ¿no? Yo creo que sí que hay una conciencia. De hecho, todo el uso de fertilizantes, ¿no? Está en el origen de los movimientos ecologistas, ¿no? La idea, por supuesto, es trabajar estos campos desde unos principios, digamos, de una agricultura sostenible que no use fertilizantes, y también, si veíais la estructura un poco como en bocage de los campos, ¿no? El utilizar los caminos con setos
vivos que lo que hacen es filtrar, limpiar un poco también como esos contaminantes, ¿no? Pero es un modelo de ciudad que para ponerlo esto en marcha de esa zona, pues habría que, no sé, conseguir un proyecto LIFE europeo o generar una red de custodia del territorio con asociaciones ecologistas que realmente trabajaran este tipo de suelo, porque ese suelo ahora mismo está tremendamente erosionado y casi el mayor de los problemas ahora mismo es la fertilización, ¿sabes? No es un suelo kárstico, o sea que el agua no está realmente interconectada, pero es verdad lo que dices, ¿no? Que los fertilizantes son un problema, ¿no? Y también las partículas en descomposición, digamos, de los propios animales. Eso solo se puede trabajar con políticas de rotación, de recuperación de suelos y con cortes, digamos, ¿no? en la articulación de esos tejidos para que se vayan filtrando y regenerando bataches de campos sucesivos, ¿no? Pero ahí ya me excede de mis conocimientos, nunca he hecho un proyecto de regeneración ambiental. Nosotros trabajamos, para este trabajo que lo hemos tenido que poner en marcha muy rápidamente, como ya os he dicho, hemos trabajado con SUMASLab, hemos trabajado con Sociedad Orgánica de Aigüesol y con todo el tema de ecosistemas hemos trabajado con Volterra. Volterra es también una empresa especializada en la regeneración de suelos y ellos de hecho recuperan muchos suelos en toda España, en toda Cataluña y en toda Europa a través de estos proyectos, y ellos fueron los que midieron de alguna manera hay una combinación de especies propuestas que realmente era posible recuperar una cierta productividad de este suelo de la campiña, porque tampoco queríamos como poner una idea que luego no fuera económicamente viable desde el punto de vista productivo. Vale. Y después otra pregunta también relacionada a esta zona. ¿Hasta qué punto no es un riesgo que se transforme en una atracción turística, una zona de trabajo, como serían los campos, al poner pasos a través de ellos, que te llevan a unas vistas, unos paisajes como serían estos acantilados? A ver, en Santander esa es una realidad. Es que claro, a ver, esta calle de aquí, no sé si se aprecia en el dibujo, está un poquito más alta. Y de hecho esto es como una secuencia de crestas, vaguadas, una cresta más pequeña, una vaguada y ya cae. Los pueblos, los asentamientos se localizaban en las crestas porque eran los suelos donde había unos afloramientos rocosos y eran menos fértiles, y en las vaguadas estaban los terrenos más fértiles. Por eso hay esta estructura. Y estos caminos que ahora arbolamos para que se conviertan en ejes cívicos rurales son caminos tradicionales de estructura, de modelo de organización de ese territorio. Y precisamente como para parar la urbanización, aquí estaría la vaguada de las llamas, ¿no? El siguiente de los proyectos de los que os hablaba, toda esta nueva urbanización, que os la podéis imaginar, o sea, podría ser de Teruel, de Madrid o de cualquier sitio, no tiene ninguna gracia del planeta, ¿no? Arrasa, digamos, con esa topografía y va generando unas manzanas. Queremos pararla ya aquí, que es una de las bolsas que queda, precisamente como para ir abriendo, ¿no? Como esas vistas. Si veis, no hay nuevos caminos, es decir, los caminos que existen y no son los que priorizamos con ejes, son los que ya articulan núcleos, o sea, intentamos dejar como bolsas separadas. ¿Qué pasa? Que realmente, ¿no? Aquí estaría el faro de Santander, esto es el Sardinero, la playa de Santander, aquí al fondo aparecería la península de la Magdalena. Realmente aquí ya hay un montón de equipamientos turísticos, pero es verdad que a partir de esta línea, si tú lo ves, ¿no? O sea, como que los campos de cultivo están aquí.
A partir de esta línea este suelo es muy poco productivo, es un suelo bastante rocoso. Son acantilados, es brezal, es un suelo que es difícil meterlo en carga. Y sin embargo aquí lo que hay son unas paredes de piedra seca que tienen que ver que tienen que ver simplemente con una apropiación, digamos, de ese con una lotificación de ese espacio que es súper poquito productivo. A ver, perdón, es que sin gafas ya me da, no veo nada. Que son todas estas paredes de piedra seca que veis aquí. Es un elemento paisajístico muy interesante. Entonces la idea es que desde el faro, esta es la península de la Magdalena, ¿vale? Y esto es el Sardinero. Digamos que todo este espacio de aquí, que además está protegido por el Plan de Ordenación del Litoral, yo lo hice en el año 2004, como protección costera y protección litoral, sí que pueda tener itinerarios, digamos, turísticos y que todo este patrimonio se cuide, ¿no? Pero que a partir de esta línea donde aparecen ya, ¿no?, los primeros núcleos, tiene otra clasificación, según el Plan de Ordenación del Litoral, es modelo territorial, sí que puede haber ese aprovechamiento agrícola, ¿no? Porque también se podrían autorizar como los usos que se necesitan para ese aprovechamiento agrícola. No sé si es una... no lo sé, yo creo que depende, ¿no? O sea, depende de cómo se haga. Lo que no puede hacer la urbanización es llegar sin ningún modelo hasta el final. Entonces es más fácil imaginar un parque litoral cantábrico y sellarlo. O sea, cuando digo sellarlo es ya diseñarlo y ya hacer los pequeños itinerarios turísticos, colocar los miradores, ¿no? Pues como ha hecho Vitoria con su anillo verde, y parar antes de tener un terreno en espera. O sea, ¿qué ciudad tiene una postal, una foto de postal así sin diseñar, ¿no? Está como esperando que llegue un depredador a colonizarlo. Pues tenemos que colocar una visión, ¿no? Para frenar, digamos, ese proceso. Claro, la línea es muy sutil, sí, pero bueno. Clar, i tant. No, el cas de Sant Antoni, bona, gràcies, perquè doncs és molt adient, molt... Començant pel principi, dic, la planeta no està en crisi, el que està en crisi és l'espècie humana. Sí, clar, això és verdad. Quan nosaltres no siguem, què passarà? El planeta continuarà existint i es refarà, i vindrà una altra vida que no podem saber què és. Per tant, el que hem de patir és per nosaltres mateixos, no? En si també, perquè és el nostre recurs de vida, això que deies, no? Ens dona aliments, ens dona energia, ens dona aigua, i com que estem malmetent, ens acabarem abans del que hagués pogut passar si visquéssim com els nostres avantpassats. I dit això, les dues estratègies crec que són bones, mitigar i adaptar-nos, perquè si no ho mitiguem trigarem menys a desaparèixer, i ens hi adaptem, no? Doncs també trigarem menys a desaparèixer. La meva por és que trigaran menys a desaparèixer i tinguin més capacitat d'adaptar-se, i per tant normalment associat als recursos i per tant a l'economia, que no els que tinguin menys capacitat. Per tant, les polítiques públiques, no? I per tant, si treballem per l'urbanisme com a entitat, com a fet bàsicament públic, el que hem d'intentar és una altra cosa que és, no? Ser resilients per tothom, no? En aquest sentit. Sí, totalment d'acord. No tenim totes les eines perquè no tenim l'economia que la promou, que moltes vegades aquests plans fracassen o no van bé, perquè qui li interessa és el qui pot construir, no qui deixa de construir. Per tant, es un terreny... Por eso yo creo que es bonito de este trabajo, o yo quiero pensar que es interesante de este trabajo de Santander, esta idea del águila y del ratón. O sea, esta idea de seguir, ¿no?, con estos principios que defiende nuestra disciplina, ¿no?, y al mismo tiempo ser capaz de aterrizarlos en una escala petita, ¿no?, para tomar decisiones en ese contexto, ya con este cambio de mirada de los problemas cotidianos, ¿no?
para mí, también llevo ya muchos años pensándolo, ¿no? Que lo estratégico y lo táctico deberían estar siempre unidos. Que no hay una buena táctica si no tiene una estrategia detrás, y que la estrategia, yo hace mucho tiempo fui directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, cuando tenía 31 años, ahí es cuando hice mi primer plan de ordenación del litoral. Y yo salí de la administración pública, soy funcionario en excedencia, ¿no? Con la sensación de que mi trabajo no valía para nada. O sea, de que llevaba como 8 años ahí en la escala regional y que eso no era lo que estaba, o sea, con una frustración máxima, ¿no? Y por eso monté mi despacho, ¿no? Como para querer hacer proyectos. Claro, siempre que me pongo a hacer proyectos, antes me tengo que montar una movida porque vengo de esa escala grande que si no comprendo el ciberespacio no soy capaz de hacer una plaza petita, ¿no? Pero creo que precisamente está atravesado con esa idea, ¿no? O sea, necesitamos estrategias que luchen por todos y por todas, humanos y no humanos, y al mismo tiempo necesitamos prototipos que demuestren que son posibles y que son mejores y que son espacios inesperados y que ofrecen cosas. Y yo creo que esos prototipos tienen que ser de cosas pequeñas que mejoren la vida cotidiana de la gente, de la mayoría de la gente, que le haga cambiar su manera de pensar, y que luego podamos seguir defendiendo estrategias grandes, ¿no? Pero que si no aprendemos a cambiar lo pequeño, incluso también, ¿no? Pues en las revistas de arquitectura, tal, todos son como proyectos de museos, de cosas grandes, de tal, no, o sea, ¿no? El cambio está en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo próximo, porque estábamos pensando en adaptarnos en nuestra vida ordinaria, no en nuestra vida extraordinaria, ¿no? Y yo creo que esa es lo que, un poco como las dos cosas que había que hacer. Que también creo que es un problema en este país en relación a las disciplinas, ¿no? En el urbanismo y la arquitectura. El urbanismo necesita el diseño para aterrizarse en los lugares. Sí, en aquest cas, els plans que... No? Els plans en 3D, en render. Clar. Això, Home. Ara va en contra de l'economia de l'espais, perquè és... Sí, no, clar. Bueno, és molt atractiu i molt explicatiu, dius, no? Inclusiu en el sentit que comprensiu per tothom. Clar, sí. I perquè permet aterrar, no? Perquè a vegades és això l'estratègia, no? Dibuixes en aquests plànols així més gran escala, amb la línia gruixuda que no acabes de definir, però llavors quan ho dibuixes dius, vale, és això. És un zoning plan, però en projecte. Clar, exacto, sí. Acabes dient, a l'àmbit aquest aquí fem, no sé què, però no és només la zonificació i l'activitat i la normativa, sinó la proposta de vincular les infraestructures verdes, sobretot, i la qual n'has parlat així com a drenatge, però que és part de... Sí. El problema d'aquest canvi d'escala és que quan pot ser el què és tan important com el com. Ja. Això ho dius estratègia Sí. i projecte. I jo crec que, ara vaig a la segona part, no? Les vies verdes de Barcelona, crec que la crisi, el problema que tindran és que el com no s'ha fet o no s'està fent del tot, no? Com el que es pretenia. No? I aquí, com que a més és un tema supercrític, no? A nivell polític per a les municipals, tot això, què passa realment amb la possibilitat del drenatge del sòl urbà? A veure... Un carrer ple d'infraestructures com està, no? El que els arbres tenen un estrès hídric perquè ja no saben on creixen les arrels, perquè a més són immensos, els arbres als carrers de Barcelona tenen unes copes de metres alguns, no? Els plàtans estan substituïts per lleoners perquè el plàtan arriba un moment que necessita una quantitat d'aigua que ara no tenim, però frètic perquè l'estem esgotant. Per tant, tot el sistema important que era el planteig de millorar el drenatge d'aquests sòls, jo crec que ara no està, no sé si es que hi haurà sucs a cada cruïlla o cada... Sí, a ver, nosotros el proyecto, yo aún no tengo el as-built, digamos, cada día es una movida en la obra, ¿no? Pero ahora, bueno, no tengo aquí... nuestro caso es distinto porque es una cruïlla. Pero aquí pasa un colector y aquí pasa otro colector y aquí un prisma de telefónica, ¿vale?
El prisma de Telefónica, sinceramente, no estás grabando, ¿no? No está grabando. No, nos la jugamos. O sea, sabemos que no había catas suficientes como para saber, digamos, la distancia y la profundidad. Pensábamos que iba a estar a una profundidad y apareció... Bueno, el caso es que este parterre, ahora mismo, ¿no?, está partido en dos. Solamente este riñón va a funcionar realmente como un TBIO, ¿vale? Y este parterre está partido en dos, pero los dos sí que pueden funcionar como un TBIO. Es decir, hemos conseguido que más o menos mantener el 90% de la operatividad de lo que habíamos diseñado, y afortunadamente, menos una red de media tensión que acaba de aparecer aquí, que estábamos colocando las farolas, que es el último mail de ayer por la noche, todo esto lo hemos podido hacer bien. Y nosotros habíamos previsto suelo estructural. Suelo estructural es una composición de aire, tierra vegetal y gravas, ¿vale? Que lo que permite precisamente es mantener más la humedad y tener esos nutrientes de suelo para que las raíces de los árboles y para que la vegetación funcione mejor, ¿no? Que era uno de los grandes eslóganes de la ciudad. Lo tenemos en esta parte central, lo habíamos previsto en esta parte central y se ha podido hacer, ¿vale? Es una técnica relativamente nueva, no lo teníamos en esta parte porque como va a tener que pasar el camión, el camión de bomberos, pues no tiene sentido desmontar la losa, o sea, va a haber plataforma única, pero no tiene sentido desmontar la losa, porque el suelo estructural no te aguanta la carga del camión de bomberos. Entonces lo habíamos circunscrito, digamos, a este espacio central. Hay muchas otras partes de los ejes donde estaba previsto suelo estructural que no se ha podido ejecutar el suelo estructural precisamente por la cantidad de servicios que hay en la ciudad. La dificultad, por eso también el otro trabajo que hicimos para el Ayuntamiento de Barcelona es tan importante, ¿no? Pensar que no podemos confiar solo en el espacio público para incorporar esta condición de esponja, esta condición de gestión del ciclo del agua, sino que el espacio privado tiene que colaborar, porque tú en una obra de gran rehabilitación sí que puedes exigir una cubierta verde, una cubierta aljibe, que ya te va eliminando algo del agua que llega al espacio público, pero el espacio público de la ciudad consolidada lo normal es que esté atravesado de servicios y que sea muy difícil implantar estas medidas, y desgraciadamente los servicios técnicos municipales no disponen de unas catas súper perfectas de dónde están todos esos servicios, ¿no? Entonces está claro que para las nuevas actuaciones es importante, que está claro también que todo cuenta, por ejemplo, o sea, que el puerto, que los nuevos parques logísticos, donde precisamente no se piensa que los sistemas urbanos de drenaje sostenible son necesarios, porque parece que no es un eslogan, ¿no? Ahí nadie lo va a ver. Yo creo que en todos esos sitios es importante esa gestión del agua. Va a haber más suelo, va a haber más superficie de suelo, porque es la superficie de parterres que estaba definida. Va a haber menos superficie de suelo estructural en el subsuelo, porque no se puede, y va a haber, no sé cuál es el porcentaje, igual es un 15, un 20% menos del diseño de los proyectos ejecutivos a la obra, de funcionamiento de SUTs, ¿sabes? Porque no teníamos catas de todo hiper perfectas y han ido apareciendo cosas. Algunos servicios sí se han desviado, porque a un colector no lo puedes desviar, un prisma de telefónico no lo puedes. Claro. Entonces, esta plaza va a aguantar. Yo creo que la crisis ya la hemos pasado. Pero al final es esta idea de funcionar en red, ¿no? O sea, de esta metamorfosis de la que hablaba, que es como mudar la piel. O sea, nos hemos adaptado siempre por la piel, los edificios se han adaptado siempre por la piel, ¿no? De mudar la piel de la ciudad, que también tiene una piel, ¿no? Y de que poco a poco, es un proceso, es un tránsito, es una transición,
Por supuesto debería ser obligatorio para cualquier zona nueva, para cualquier zona de expansión, con independencia de su uso. Pero la piel de la ciudad se tiene que ir moviendo, y yo creo que cualquier proyecto en todas las escuelas de arquitectura debería ser obligatorio que todos los edificios, me da igual lo que sea, gestionaran sus residuos, su agua y su energía, que me da lo mismo, pero tienen que hacerlo, y cualquier espacio público al menos cuestionárselo. Es verdad que puede haber sitios donde no tenga sentido, pero es que ya es como una agenda que no nos podemos permitir hacer otra cosa. Creo que no nos lo podemos permitir, sinceramente. No lo sé. Jo volia preguntar també, veurem ara quan entrem com en l'àmbit del curs, no? Que estem a la zona aquesta del Baix Ter, a la Costa Brava, no sé si coneixes el PDU aquest de desclassificació de sòls no sostenibles. I no sé, pensava en el cas de Santander, si us havíeu trobat que potser hi havia en aquesta situació d'emergència o de risc, que si hi havia alguna zona que realment es preveia, urbanitzada, prefereixo, que si es preveia això, que acabaria desapareixent, i en aquest cas com ho enfrontàvem. Per exemple, en el cas de l'Estartit, que hi ha els griells, que estan la urbanització dels griells, que està perdent, el que ens deien, és que s'ha d'anar com reforçant els contraforts, perquè clar, cada vegada que es perd la platja, la urbanització va patint, llavors és un espai destinat a desaparèixer, però clar, això a nivell polític, públic, social, és allò de la propietat privada, que diguis, ara tu aquí t'has quedat sense això, no sé com aquest tipus de situacions, si us hi havíeu trobat i en aquest cas com s'incorporen a l'estratègia, si és sí, això anirà fora i per tant, vull dir, en aquest sentit com valent, o s'intenta trampejar. I com compenseu els drets adquirits en aquests sòls de vistos edificables que amb una garantia que es desqualifiquen? Algú diu, BDB es tanto. A ver, yo he hecho, a escala territorial he hecho 2 planes de ordenación del litoral. El plan de ordenación del litoral de Cantabria en el año 2004, que es una ley, es el primero que se hizo en España, y el plan de ordenación del litoral de Galicia, que se aprobó en el año 2017, me parece, fue Premio Nacional de Urbanismo. Cantabria son 276 kilómetros de costa, Galicia son 3.333 kilómetros de costa con las rías. Y en ambos 2 planes sacamos del ordenamiento jurídico, protegimos muchos sectores de suelo urbanizable. Porque después de las sentencias de Baleares y Canarias, perdón, ahora os estáis durmiendo totalmente, no existen derechos al aprovechamiento urbanístico. O sea, el régimen de derechos del Estado español tiene que ver con una adquisición gradual de derechos y deberes. Es decir, si tú haces deberes, adquieres derechos. Entonces, el tránsito del urbanizable al urbano es porque no solamente tienes el derecho a un aprovechamiento, a materializar un aprovechamiento, sino que lo tienes en un tiempo y con una determinada intensidad. Sí, lo que hicieron las sentencias de Baleares y de Canarias hace un montón de años es que si tú no has dado en el periodo de tiempo que tiene el plan, que te asigna el plan para el desarrollo de ese sector, un cuatrienio o 2 cuatrienios, si tú no has ejecutado ninguno de tus deberes, es decir, si no has promovido el plan parcial, no tienes ningún derecho, y que el derecho al aprovechamiento se adquiere tras la aprobación del proyecto de urbanización. Te compensarían, en el caso de que hubieras aprobado un plan parcial, los gastos del plan parcial, pero en ningún caso te compensarían el derecho al aprovechamiento. Y nosotros en Cantabria sacamos suelos del ordenamiento jurídico, hubo sentencia, o sea, hubo recursos, no perdimos ninguno, y en Galicia sacamos muchos suelos, hubo recursos, no perdimos ninguno, porque esa sentencia del Tribunal Constitucional, digamos que es bastante estable. Es decir, el problema es los suelos que hayan desarrollado proyecto de urbanización para la indemnización de los aprovechamientos. Eso es bastante estable, ¿no? En el caso de Cataluña, el PDU primero
hubo el 1, ¿no? Con los suelos no urbanizables, perdón, luego el 2, ¿no? Con los suelos urbanizables no programados, y ahora ya se está llegando a entrar, creo, ¿no? en desclasificar en concretos suelos. Claro, requiere un trabajo jurídico de manguitos, ¿no? O sea, de ver realmente hasta dónde puedes, a quién te puedes cargar, ¿no? O sea, el que no haya hecho la nada de la nada, y para que eso no pase, pues tienes que hacer una suspensión cautelar de licencias y tener la agilidad de que no se tramite nada, ¿no? Tú dices, oye, que voy a protegerte, entonces claro, todo el mundo presenta el plan parcial echando leches, ¿no? Paramos, ¿no? Hay una suspensión cautelar de licencias por el plazo de 1 año, prorrogable hasta 2 en el mismo ámbito espacial, me parece no se puede repetir en 5 años, y entonces se desarrolla el plan y lo tienes que aprobar en ese tiempo, que tiene una cierta complejidad porque hay muchos lobbies y es complicado, pero bueno, es posible. Eso en relación a la desclasificación del suelo, que en el caso de Santander no pasó porque en el año 2004 había hecho el plan de ordenación del litoral, entonces ya habíamos sacado todos los suelos del ordenamiento jurídico. Pero bueno, estamos trabajando en otros sitios en temas de adaptación costera y ahora lo veremos casi mejor con los alumnos. O sea, claro, es que es de una variabilidad dependiendo de las dinámicas, ¿no? Pero hay un problema muy grande en las costas sedimentarias y los deltas, que es la erosión, como os decía. Ese es un fenómeno que no se puede, contra el que no se puede luchar. Las playas son el resultado de que se alimentan a través de la dinámica litoral. Si los sedimentos no llegan desde los ríos y no hay transporte litoral, no hay playa. O sea, eso es una playa, un sitio donde come la arena que le llega, que viene de los sedimentos de los ríos, ¿no? Y es realmente complicado. Entonces, claro, lo que se puede reimaginar es esa relación entre la tierra y el mar. Lo que se debe y a mí me parece que son espacios de oportunidad para reequilibrar también muchos tejidos que están banalizados, ¿no? Que están gentrificados, que creo que es una oportunidad para el espacio público bastante importante. Nosotros hemos ganado ahora en el despacho un proyecto LIFE. Los proyectos LIFE son proyectos que concede la Comisión Europea. Este año ha dado 8 en Europa y es para la adaptación al cambio climático de la primera playa urbana turística de Europa, que es Calamillo, no sé si la conocéis, en Baleares. Bueno, es el tercer enclave turístico, es un horror, es un sitio que la primera, la segunda y la tercera línea son hoteles. Sí, son hoteles, o sea, es una locura, ¿no? Y durante 4 años estaremos trabajando con los hoteleros, con la comunidad autónoma, dentro del marco de este proyecto LIFE, para intentar hacer también, pues eso, un proyecto de gobernanza que haga esa playa que se adapte. Pero por supuesto se tienen que hacer un montón de estudios de dinámica litoral, pero la playa está en regresión. Entonces, es que no hay más, es que no hay playa, es que no te la puedes inventar porque no tenemos arena. Si fuéramos holandeses, el problema es que como vemos revistas de todos los sitios, ¿no? Si fuéramos holandeses y tuviéramos un delta y camináramos sobre las aguas kilómetros porque el fondo es arenoso, pero no lo tenemos, ¿no? Y yo pienso que gracias a Dios que no lo tenemos. Me asusta cuando sé, ¿no? que el Estado español está gastándose un montón de dinero en intentar encontrar arena en los fondos, ¿no? Porque eso significa que no tenemos la más mínima voluntad de adaptarnos a nada. O sea, como alguien encuentra arena, se acabó. Yo ya no hago más PowerPoints y más charlas, ¿sabes? Es como bueno, venga, ya cuando se acabe la arena ya nos cuentas esto de la adaptación, ¿no? Bueno, pero lo que sí que es verdad es que ahí los arquitectos tenemos un problema, que es nuestra formación. Es decir, que necesitamos realmente trabajar con geomorfólogos, con especialistas en dinámica litoral, y esas integraciones disciplinares no son tan fáciles, ¿no? Tenemos que aprender a leer esos datos y es un poco complicado, pero bueno, poco a poco. Molt bé.
Teniu alguna pregunta més o alguna pàgina? No sé, igual podem fer Sí. 10 minuts, un quart d'hora de descans, no? Si Perfecte. estem, no? I res, fem això, 15 minutets i tornem.